Entonces, hoy vamos a oír y seguir un poco el argumento y la historia del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, cerca de 925 a.C. Ya saben que fue ungido por el profeta Daniel. Era un rey valiente, pero luego en la vejez ya se encuentra con problemas de sustitución y esto no lo asimila, no lo quiere aceptar. Y aquí viene el drama de la obra. Händel escribió este oratorio en el siglo XVIII, en el 1739, cuando ya llevaba mucho rodaje artístico y tenía 30 años en las espaldas de experiencia. Por lo tanto, él escogió este personaje porque es un personaje de cariz shakespeariano, un hombre, un padre, ya en la vejez, que no acepta a su sustituto, que en este caso será David. David, amigo de su hijo, Jonathan. Ahí están los personajes. Entonces tiene la osadía y la sinrazón de pedirle a su hijo que mate a David, que es su mejor amigo. Y aquí viene el drama de la juventud, que se debate entre la obediencia filial por una parte y el honor y el amor que siente por su amigo. Y aquí está el dilema, que es lo que nos da el dramatismo. Esta obra, primero, pensemos que estamos en la estética barroca, en el barroco. El barroco es la estética que abarca desde el siglo XVII, ya bien entrado el XVIII, casi a finales del XVIII. Pensemos en la mitad del XVIII. Estética barroca. Y para ver las características del barroco, el barroco musical, y esto podemos hacer la analogía con el barroco pictórico, tenemos una gran expresión. En este caso, estos personajes serán muy expresivos. Un gran dramatismo. Y en pintura tenemos la perspectiva. En música tendremos la perspectiva sonora. Por lo tanto, estos serán los tres elementos más importantes del barroco. Expresividad, dramatismo, contraste. Contraste entre personajes buenos, personajes malos, contraste sonoro entre fuertes y débiles, entre crescendos, disminuendos, etc. Siempre cuando escuchemos una pieza barroca de Bach, Händel, Vivaldi, pensemos en esos contrastes y nos ayudará mucho. Otro artilugio para adivinar lo que es una estética barroca musical la tendremos también en un acompañamiento orquestal muy diferente del que estamos acostumbrados en el romanticismo. Pensemos en orquestas donde prima la cuerda. Pero en Händel, él introdujo mucho toda la sonoridad metálica. Trombones, trompetas, tubas, algunas. Era una música muy luminosa. Además, como Händel, y hago un inciso, era alemán, él era de Hannover, pero afincado en Inglaterra, porque los reyes ingleses de aquel periodo eran de origen alemán, por lo tanto le reclamaron la casa de Hannover y él fue a Inglaterra como compositor.
no de la corte, pero un compositor, y tuvo mucho éxito. Incluso él se financiaba sus óperas y sus oratorios, era como un empresario. Entonces, la corte también le hacía encargos. Por ejemplo, la música acuática, que conocemos, cuando sale el rey de España, ponen la música acuática, porque eran las barcas reales que se paseaban por el Támesis. Música de fuegos artificiales, cuando la corte hacía grandes espectáculos, porque el barroco tiene esto, es el periodo del espectáculo. Maquinarias en el teatro, ángeles que suben y bajan, virtudes que aparecen, desaparecen, con unas tramoyas. Y en estos oratorios prima la gran vistosidad también y el gran perfil de los personajes. Es decir, que son unos personajes muy bien delimitados en su papel. Son muy humanos. Sobre todo estos de los últimos oratorios. Porque tenemos dramas humanos enmarcados dentro de un ambiente y un clímax completamente asfixiante a veces alegre. Por lo tanto tenemos contraste de climas, contraste de atmosferas, ¿vale? En este oratorio, Händel logra, estamos en un tema bíblico, ya lo hemos dicho antes, el rey Saúl, el rey de Israel, en la tesitura de frente a su sustitución y que no quiere aceptar. Entonces él experimenta una pasión desenfrenada de celos y envidia. Por lo tanto, si tuviéramos que poner una etiqueta, sería el oratorio donde se demuestra y expresa la envidia, los celos. Yo he escogido esas partes que destacan este sentimiento atroz que devora a un anciano. Entonces Händel logra aunar la pasión humana por una parte y después el destino épico del pueblo israelita, que lo que quieren es un rey que les dé fuerza, que les dé orden y que les dé la tierra para poder vivir. Y esto lo demuestra este oratorio. Esto, después si leen la historia de Israel, ya es a criterio de cada uno hasta cuándo los israelitas pudieron aguantar un reino fijo y ordenado. Esto, si leen la historia, es interesante de ver lo que pudo durar tan poco estos reinos unificados. Bien, esto es otro tema. Entonces, yo, frente a esta obra que alcanza, no sé si son casi 3 horas de audición, he tenido que escoger unos números, una criba y unas pistas que José Manuel, él siempre tan amable, nos va a ir poniendo en cada número. ¿Qué es lo que he escogido? He escogido aquellas partes que demuestran más esta pasión desenfrenada de los celos del rey. Las intervenciones corales que dialogan con esta pasión. Y después, la gran figura de su hijo, cómo se debate entre el amor filial por una parte y el amor del amigo por otra. No he escogido la parte de las sopranos,
que corresponde a las hijas del rey, Merab y Micael, porque no me hubiera alcanzado. Son recitativos muy largos y no hubieran alcanzado. Entonces, para seguir todo, vamos a mirar también las formas vocales. ¿Qué son las formas vocales? Las formas son las formas vocales musicales. ¿Qué tipo de formas? Claro, si hay un coro, no será igual que un solo, ¿verdad? Entonces, un solo siempre es, en esta obra, puede ser un recitativo o un aria. ¿Qué diferencia hay entre un recitativo y un aria? Que aquí, cuidado, que no es muy grande la diferencia. ¿Por qué? Porque el recitativo, en el recitativo, el rey o el hijo, es una narración cantada, es decir, la expresión de sus sentimientos expresado con frases y acompañado, porque hay recitativos sin acompañamiento, que entonces se llaman secos, pero aquí escucharemos recitativos acompañados, por lo tanto será un recitativo acompañado. Tendremos el coro, que cantará a veces solo y a veces con acompañamientos de orquesta. Los números del coro también los he escogido, porque el coro comenta, y es muy importante. El volumen, comenta la pasión que pasa, la pasión que pasa, la pasión que pasa, como en las tragedias griegas. El coro participa de la acción, no está allí para hacer gorgoritos, no, participa de la acción, el coro. Y el aria. ¿Qué distinguirá el aria del recitativo? Porque el recitativo será más plano, melódicamente. Sin embargo, el aria será más melodiosa. El aria siempre es más melodiosa. Es cuando sigue una melodía. ¿Vale? Y el acompañamiento orquestal distinguiremos que es barroca. ¿Por qué? Porque siempre encontraremos y tenemos que distinguir, que no es muy difícil, el acompañamiento de bajo continuo, que en este caso será el clave. Menos cuando hay también, tendremos una marcha fúnebre con acompañamiento de órgano. Orquesta más acompañamiento de órgano. Pero cuando oigamos como una arpa lejana y unos acordes lejanos, será el bajo continuo. Porque ya les dije una vez que el barroco le aterraba no tener un sustrato que le aguantara el edificio sonoro. Y entonces salía el bajo continuo, que siempre lo hacía un clave normalmente, pero también a veces podía ser una viola, un instrumento de cuerda también podía ser. Vale, tenemos pues, hemos visto las formas vocales, que es lo que tenemos que escuchar, hemos situado la época, la estética, y ya hemos explicado mucho los personajes que salen, salen más en la obra general, pero no los vamos a oír hoy. Hoy nos hemos centrado en Saúl, que es un bajo barítono. ¿Por qué es un bajo barítono? Porque es un sonido grave. Tiene que expresar celos, tiene que ser una persona anciana, no puede ser un tenor. Por lo tanto, tiene que ser un bajo. Pero no un bajo de esos tan malos a veces que salen, que tienen aquellas resonancias fúnebres, no. Es un bajo abaritonado, que el barítono ya saben que hay bajo, barítono, tenor, ¿no? Pues es un intermedio, ¿vale? Puede alcanzar notas bajas, pero también notas más altas. No aquel vibrato que hacen los bajos cuando salen, aquellos tan tenebrosos, no. Es un bajo más amortiguado. Vale.
Entonces está Jonathan, su hijo, que es un tenor. Y David, como es más joven que Jonathan, es un contratenor. ¿Qué es un contratenor? Pues es el que sería el equivalente del castrati. Un contratenor es un hombre con voz de mujer, con voz de soprano. No, soprano no, de contralto. Entre contralto y tal, porque si fuera soprano sería un sopranista. A veces los contratenores suben mucho, y pueden alcanzar notas de soprano también, pero normalmente es contralto. Por tanto tenemos a David, un contratenor. Hay algunas teorías, yo lo he leído, sobre algún atisbo de homosexualidad por parte de Jonathan frente a la juventud de David, pero esto parece que en la última aria final le llama amigo y pronuncia la palabra y eres el placer de mi vida. Bueno, pues mira, no sé, todo son interpretaciones, ¿no? No hay nada escrito sobre esto, pero bueno, hay alguna interpretación que sí que apunta una posibilidad, no pasa nada. Lo que sí que hay una hija del rey que se enamora perdidamente de David. Pero bueno, esto es otro tema que hoy no quiero mezclarlo porque nos tenemos que centrar mucho en el personaje y sobre todo en esta pasión de los celos y la envidia en la vejez. Y para esto, para entrar un poco en ambiente, antes de escuchar la música, voy a leerles un poco una intervención del coro que es muy brillante, muy descriptiva, sobre la envidia, porque vale la pena de hacer una reflexión. Y dice: envidia, hija del infierno, aléjate de los corazones. Tú repugnas todo lo que es bueno, destruyes la felicidad, infestas Dios y los hombres, despreciada por los hombres y por tu Dios. Tú te atormentas a ti misma, la envidia, los celos. Tú eres a la vez el crimen y la penitencia. Escóndete en la noche más oscura. Es precioso. Esto no lo escribió Händel. Händel, este libreto es de Genens, o Ginens. No escribía el libreto, así como Wagner escribía sus libretos. Wagner hacía música y poesía. Händel no, acudía a un libretista, y este libretista lo sacaba de una historia y luego él lo acomodaba, en este caso de la Biblia, ¿no? Bien, vamos ahora a ya escuchar la música. La primera intervención, para ponernos un poco en ambiente y atmósfera, es una intervención instrumental muy alegre, muy ingenua, muy cristalina, muy juvenil, porque no todos son lágrimas, hay de todo. Estamos en el contraste barroco, hay de todo. Hay partes alegres, partes tristes, partes tenebrosas, partes claras, hay de todo. Vamos a escuchar la sinfonía instrumental, la pista 11. Ingenua, cristalina. ¿Oyen las campanillas? Violines, campanillas.
Parece un ritmo basado en la danza, parece. Barroco tiene muchas danzas. Muy repetitivo, propio de la danza también. Aquí dan la bienvenida a David. Mientras que los otros siempre habían matado solo a 1000. Y esto no lo puede soportar el rey, haber matado solo a 1000. Las jovencitas, todo el pueblo aclama a David. Y aquí empieza ya la pasión esta. Insistentemente. Ahora todo el pueblo. Ahora ya. Atención. La siguiente ya. No, no. Ya está, se acabó. Así está. Que no sale. Ya está, ya se acabó. ¿Qué quieres? La siguiente, las 12. No, porque yo la tenía en el 12. Pues 12. 12. Sí. El aria, el soliloquio de Saúl, que dice, él ha matado a 10.000, yo solamente a 1000. ¿Cómo le pueden hacer tanto caso? Nosotros, me parece que hay que saltar. No puedo oír estos elogios. Cuánto le odio. Y le temo a la vez. ¿Qué mortal puede soportar esto? ¿Qué mortal? Se va preguntando él. ¿Qué mortal se puede? A él solo 10.000 aclamaciones, porque le han hecho cuantos muertos, tantas aclamaciones, y a mí solamente 1000.
19, que es el recitativo que entona o narra Jonathan, el hijo, cuando el padre le ha pedido que mate a David. Y entonces se debate entre la piedad filial y la amistad. Y dice: oh piedad filial, oh sagrada amistad, ¿cómo conciliarlo? Oh padre cruel, siempre te he obedecido. Matar a mi amigo valiente y virtuoso, divino David, defensor de Israel. Aquí está el drama de tener que Israel como pueblo necesita un joven que le represente. Terror de tus enemigos. David ya se había enfrentado a los filisteos y había matado a Goliat. Desobedecerte, padre, es un deber para el pueblo, hacia Dios, y un deber hacia ti también. Es decir, que como hijo del rey, él no puede pensar solamente en su padre, tiene que pensar en el honor de su pueblo. Vamos, el 19. Si saben un poco de inglés lo seguirán. Oh piedad filial. Sacred friendship. ¿Cómo lo reconcilio? Cruel padre. Siempre te he obedecido. Always right. Destroy my friend, the brave, the virtuous, the godlike David, Israel's defender and terror of the foes. Disobey. Desobedecerte, padre. What shall I call it? It's an act of duty to God, to Deber hacia Dios, tu God, nay, indeed to you. y hacia ti también. Y aquí ahora, aquí esto es un área de lamento. No, no. Que utilizan la negación no para darle énfasis. Shall I be sacrilegious blow? Take my estate No. Otra vez. No. Es una partícula, una célula que se va repitiendo. No. ¿Notan la melodía? With my life, I must defend against the world. My best, my dearest friend, Que se I me la must dice. defend No vale. against the world. My best, my dearest friend. Debo defender mi vida. Debo defender a mi más querido amigo. Y se revela. I must defend against the world. My best, my dearest friend. I must defend against the world. My best, my dearest friend. Mi mejor amigo. My best be friend. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que inicialmente yo les he recitado, así, que es esta reflexión sobre la envidia, pero aquí la entona el coro, junto, que es lo que les digo, el coro participa de esta acción, y es cuando filosofa, piensa, el coro piensa, y piensa estas frases de la envidia que corroe.
que destruye el alma humana. Y infestas Dios y los hombres, dice el coro, despreciada por los hombres y por Dios. Tú te atormentas a ti misma. Los celos son corrosivos. Los celos atormentan. Tú eres a la vez el crimen y la penitencia. Escóndete en la noche más oscura. Yo este trozo lo encuentro precioso, muy descriptivo, muy pasional. Vamos a escuchar el coro a ver cómo lo hacen. Unos acordes tipo marcha, 21. Envy, envidia. Hija del infierno. Son coros contrapunteados, contrapunto. De envidia real, de realeza, de un monarca, ¿no? Este acompañamiento que con estos acordes así, de marcha, tiene una envidia de categoría real. Pasaremos a la segunda parte, que felizmente no se llega a realizar la muerte de David, porque pasa un acontecimiento luctuoso. El rey anciano con su hijo van a la guerra contra los filisteos, y en el monte Gilboé el rey muere traspasado su misma lanza. Muere. Jonathan también muere. Y entonces por esto David es el sucesor que puede acceder al trono. Pero es tan buena persona en este momento de la juventud, luego cuando es mayor también se va del camino, pero en esta época de su vida, David es todo ternura, afabilidad, poesía, es la figura por excelencia de la música en la historia bíblica, David, bondad, desprendimiento, piensa en los demás, piensa en su pueblo, y sobre todo él quiere al rey. Y quiere a su amigo. Y cuando un
Amalacita le comunica la muerte del rey, él llora y está muy triste. Por lo tanto, empieza esta parte con una marcha fúnebre con acompañamiento de órgano. Es una parte solamente instrumental que nos describe musicalmente el momento luctuoso de la muerte de un rey, que siempre impone la muerte de un rey, porque deja siempre a un pueblo expectante y como un poco huérfano, aunque saben que está David y le han aclamado, pero hay un momento de interrogación. El padre rey muere, por lo tanto es un momento de reflexión profunda. Vamos a poner la marcha fúnebre, esta, con acompañamiento instrumental de órgano. Muy pausada. Seguramente la conocen, es muy conocida. ¿Oyen el acompañamiento de órgano? Acompañamiento y también intervención de órgano, ¿Es todo instrumento de aire? Sí, es órgano. Porque el órgano tiene partes de Sí, aire. de aire. Un instrumento de aire. Pero que esta orquesta, más, a veces el órgano acompaña y a veces participa. Y ahora saldrá el coro después. Es órgano solo. Las partes altas del órgano. Aquí hace muy bonito. Le da mucha solemnidad. Le da volumen y solemnidad. Y contraste, porque es la única intervención que tiene el órgano. Y ahora será, ahora vendrá el coro. El coro será un coro de lamento. Estamos en el 17. Espera, no, todavía no. Todavía no. Comentario orquestal, como de suspensión, es decir, todo se ha acabado. Sí, porque saltará. Saltará y entrará el coro, un coro de lamento que dirá: llora Israel la perdida belleza. El elegido de la belleza cae en el monte Shelmoé, el hijo, Elif. ¿Cómo han podido aniquilar tu esperanza? Una armada de valientes guerreros yace ahora en la tierra. Han sido vencidos. Morn Israel, llora Israel. Es muy importante. Polifonía, trama melódica, que se van cruzando
va finalizando. Demostrando pesadumbre. Pausado. Pesadumbre, tristeza, desamparo, en este sentido. Órgano. Pone la coda final. Y acaba. Este trozo es precioso. Precioso. Bueno, pero aquí el oratorio, que ya está finalizado, acaba triste, acaba triste. Aquí está la gracia del barroco. Podríamos acabar aquí, y si hubieran esto tratado los románticos, le hubieran puesto más tristeza, más tormento, bueno, desesperación, tal, y hubiera sido un atronador. Ellos no, ellos con un coro final, que al final el pueblo dice, alienta al ejército, porque es su misión, y le dice, solemne, guarda tu espada, valiente soldado, vuelve a la batalla, gana la batalla, rehabilita el nombre de Israel. Tu poderosa derecha esparcirá el terror, atemorizará a los más endurecidos enemigos, mientras que a otros puedes conquistarlos por tus virtudes. Siempre se unirán a tu dulce influencia. No se quedan hundidos en la crisis, ni en la miseria, ni se dejan abatir, sino que le exigen al ejército que vuelva. Y volverá siempre con David al frente, que es cuando tendrá un periodo de esplendor. Porque todo esto es historia, historia bíblica. No tenemos datos muy precisos, pero un relato es un relato bíblico. De lo que sí tenemos más o menos constancia es de este periodo de reinado, con Saúl el primero, después David, después Salomón, y ya, a partir de Salomón, ya se divide Israel por el norte, Judá por el sur, y hasta el reino dividido. Pero esos cuatro reyes, no, tres, Saúl, David y Salomón, serán los que marcarán el periodo de esplendor más grande de Israel, que Salomón acabará su reinado construyendo el gran templo, ¿no? Es la apoteosis final. Pero luego ya, división, luchas intestinas, lo peor que se puede hacer. Vamos a escuchar ese coro final del último número, que así acaba. Es un poco largo, pero vale la pena. Acaba así el oratorio, con un canto de aliento, con un canto de esperanza. A ver si nos sirve también. Muy a lo Händel, Muy brillante, vigoroso, fuerte, enérgico. Dinámico, que incita a la acción. Exclamaciones.
finalizamos con un buen sabor de boca, ¿no? Porque siempre esta música es muy influenciable. Händel era un hombre muy depresivo, tenía unas depresiones de caballo, pero sin embargo su música es brillante. El mecanismo de defensa tenía depresiones, sí. Era un carácter depresivo, melancólico, el típico hombre más bien lleno, gordo, pero que es melancólico, que tienen depresiones, y tenía que estar incluso en cama. Cuando compuso el Mesías tenía una depresión fuerte, pero se repone. Él con la música es todo. Era su muleta para compensar. Era su muleta para compensar, sí, ¿no? Señor. Sí, sí. Y una música que no es depresiva, todo al contrario. Sí, sí. Encontraba ahí su válvula. Exacto. Es muy importante esto, ¿eh? Las personas, encontrar la tabla de salvación. Su tabla era la música y la sonoridad. Esa sonoridad metálica le daba fuerza. Sí, porque si en un estado depresivo pones una música muy baja, unos bajos de esto, y le pones una viola de esas de gamba, que son con sonidos bajos, y lamentos, que en el barroco tiene el barroco también, el sonido de las violas de gamba, que quiere decir las violas que se apoyan en la pierna. Es muy melancólico este sonido, lo de Jordi Savall. Pues le pones esto a una persona depresiva y lo tienes en una cama sin poderse levantar. O mirando una ventana para poderse tirar. Que también pasa a veces, ¿eh? Pues él, como era una persona dentro, con mucho carácter, había viajado muchísimo, porque aparte de Inglaterra, él ya había estado muchos años en Italia. Él era de Alemania, pero ya había estado en Italia en contacto con el mundo de la ópera. Y sus oratorios, por eso los personajes están tan bien pintados, tan bien definidos, porque él tiene una experiencia muy intensa en la ópera. Claro, son personajes operísticos. Porque ¿qué diferencia un oratorio de una ópera? Se diferencia en que el oratorio no tiene ni vestuario ni escenario, pero todas las formas, solos, recitativos, arias, acompañamientos instrumentales, etc., esto lo tiene la ópera. Personajes, lo que pasa es que los personajes en un oratorio están estáticos, están sentados, cuando les toca el turno se levantan, siempre con el pie derecho a punto, para no caerse. Pero esto, pero, sin embargo, ¿esto se podría representar en una ópera? Pues perfecto, claro. Pones un escenario y les pones un vestido, unos cuantos guerreros que salgan, que entran, un coro que acompañe, pues ya lo tienes. Ya está. Esto es la diferencia. ¿Y por qué se llama también oratorio? Por el texto. Porque el texto es religioso. Porque en las pasiones que el año pasado les puse de Bach, que pasamos la pasión según San Juan, es un oratorio con texto del Nuevo Testamento y es el relato de la pasión de Cristo. Bach no escribió nunca ninguna ópera, no tiene ni una ópera Bach, pero tiene pasiones. Ya está, que son oratorios. Pero los tiene porque él los dedica a Cristo, a la persona de Cristo. Tiene 4 pasiones, pero las más importantes, la de San Mateo y después la de San Juan, que es la que pasamos el año pasado, la de San Juan. Bach. Y Händel no, tiene muchos oratorios de tema bíblico. Otro día ya os hablaré. 2 formas diferentes de hacer sentir. Sí. Porque desde la imagen te distraes con la imagen, pero a lo mejor no lo sientes
Mientras que si tú, cada cual inventa, o sea, se imagina a su aire, mediante, claro, ahí hay una historia, ¿no? Claro. Pues se lo imagina y supongo que lo siente de diferente manera, De diferente posiblemente manera. más Y espiritualmente. lo vive de diferente manera. Claro. Porque los que están en la ópera lo viven de una manera más visual, que es lo que tú dices, Claro. ¿no? Muy Y se visual. distraen, no llegan a lo hondo, Sí. lo mejor. No, porque a veces la ópera pasa de pasiones tan fuertes entre una y otra que no tienes tiempo ni de llorar, ¿eh? Tienes que conocer muy bien, porque si no te puedes dispersar. Más que distraer, la ópera dispersa mucho. Y ahora todos Eso. estos montajes así, el montaje puede dispersar mucho de la música y del sentido del Claro. texto. Ahora, quieren hacer un espectáculo operístico con un acompañamiento instrumental, entonces esto es otra cosa. Ya no hablamos de dramas personales, ya hablamos de espectáculo, más espectáculo, que es lo que pasa hoy día. Que la ópera es más espectáculo que historia narrada. Espectáculo, a ver, una tramoya, unos fuegos artificiales, unos ruidos, unos personajes estrafalarios que van vestidos y encima cambian de época. Yo me gustó mucho una puesta en escena de las óperas de Wagner, que salían todos muy sobrios, no vestidos de la época de Wagner, no, Sobrios. muy sobrios, iban oscuro, 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 como un lila apagado, un azul apagado, un gris, y unos paisajes muy sobrios. Bueno, pues esta puesta en escena me gustó muchísimo. Porque estabas muy pendiente de la música y del relato. Entonces había unos personajes como salidos de un mundo misterioso que te ayudaban, pero no te absorbían. Esto es muy importante, no dejarse llevar por el espectáculo, porque aquí hay mucha tela, ¿eh? Y esto, si ustedes tienen ocasión y otro día lo pueden escuchar varias veces, cuantas más veces se escucha una música, más te familiarizas. Es así. Lo que yo diría es que tenemos la suerte que, sobre todo en esta vez, nos lo has ido explicando tan bien. Secuenciando. Claro, Sí. podíamos comprender perfectamente los Yo cambios. he sacado un hilo, Sí, un hilo ha sido- conductor, ha porque sido- si hubiéramos puesto, mira, tenemos tiempo hasta el número 17, vamos escuchando, vamos. Pero aquí yo he sacado lo que me parecía más destacado de la pasión, esta. Me pareció importantísimo la pasión de los celos. Y ver después el problema épico de decir el pueblo de Israel, hemos creado un pueblo, un reino, ¿y qué vamos a hacer con él si el rey se muere? O si el rey es un asesino que asesina al otro. Es un problema épico, ¿no? La poca honradez de un rey. Porque este Samuel era el profeta. Samuel era el profeta. Que el pueblo le pidió que ungiera a un rey para darle orden. Y él encontró a Saúl cuando era joven en una viña. Esto, eran pueblos agricultores, ¿no? Y entonces dijo, este es el escogido de Dios, el profeta Samuel, que aquí en la obra Samuel aparece poco, tiene poco papel, pero también aparece, que ya es muy anciano. Samuel, profeta Samuel, uno de los primeros profetas, porque el pueblo judío siempre ha tenido profetas, pero los más importantes se dan precisamente cuando se funda el reino. Pero Samuel tenía sus reparos, porque ellos venían del Éxodo, que habían atravesado todo el desierto con Moisés delante, eran pueblos tribales, trashumantes casi, ¿no?
Habían estado 40 años en el desierto, o más. Moisés no llegó a la tierra prometida, porque se la enseñaron desde el monte, y le dijeron, ahí está la tierra prometida. Pero luego, creo que fue Acab, que es lo que sustituyó. Pero claro, esa gente merodeaba por allí, sin ninguna unificación de nada, y estaban acosados por 50.000 enemigos, que todos deseaban y anhelaban la tierra para poder comer y para poder tener ganados. Entonces ese pueblo necesitaba afirmarse y le pidió a Samuel, pero Samuel tenía miedo que al fundar un reino no le mermara calidad religiosa, pero Dios ya le dio el visto bueno. Y entonces le dijo, no, unge a Saúl. Saúl fue el primero, que es en el 1000, es milenario además, en el 1000 antes de Cristo. Antes, 1000 años antes de Cristo. Entonces ya, después vino David, conocido, un día a ver si encontramos algo de David también, porque David era un gran músico, tocaba. Y además, David fue a la corte, que esto me he olvidado, perdón, fue a la corte de Samuel porque le reclamaron como arpista, porque el rey ya era anciano y él le tocaba el arpa y lo distraía. Pero claro, era un pastor que mató a un valiente que Goliat, yo siempre lo asimilo casi a un dios de estos griegos, era un filisteo. Goliat era un filisteo, era un gigante y él lo mató con una estratagema, ¿no? Entonces él adquirió una fama muy importante delante del pueblo, que es cuando Saúl le entra la pasión desenfrenada de los celos. Esto es. Son personajes casi de Shakespeare, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es que la música tiene un poder tan elevado en cuanto a que, a lo mejor en toda un escenario, digamos, en toda un recital, se puede decir, entre comillas, de recital, expresas un sentimiento sin palabras, pero es que la música va más allá de las palabras y te llega a decir, explicar aquel sentimiento. Y lo sientes. No me preguntes por qué lo sientes. Porque la música tiene efectos físicos sobre la energía del cuerpo. Entonces sobre nuestras partes energéticas. Claro. Entonces las sombras te las define. Y tú dices, yo sé que es sombra. No me ha dicho ninguna palabra, pero lo entiendo. Y la luz es luz. Aquí había muchas partes luminosas. Claro. En esa obra tiene muchas partes luminosas, que es el contraste del barroco. Partes sombras, el contraste entre sombra y luz. Es muy importante en el barroco esto. Incluso cuando pintan los contrastes de volumen entre la luz que viene, que ilumina personajes y otros que van en la sombra. En las pinturas barrocas es muy importante el contraste. Y en la música tiene este poder porque actúa sobre la mente y sobre la parte nerviosa, porque los nervios responden a las vibraciones, que esto yo lo he explicado mucho, incluso cuando les hice lo de Pitágoras, ¿se acuerdan? Las vibraciones sonoras intervienen en el sistema nervioso, en nuestro sistema nervioso. ¿Quién dijo que era ella o Jesús, que dijo que la tierra, su sonido, su silencio, era silencio, pero en fa sostenido era? ¿Dijo? ¿No fuiste tú o no, Jesús? No, debía ser Jesús. Sí. Que la tierra vibraba en fa sostenido. Bueno, todo esto es de los astrónomos, Esto viene de la astronomía, porque ya estaba también en Kepler y en Ptolomeo. Hicieron una escala, que esto un día podemos hablar, porque hicieron una escala y a cada astro y a cada planeta le asociaban un sonido, pero no siempre cada compositor y tiene melodía y tiene melodía y tiene melodía y tiene melodía y tiene melodías entre planetas. Es muy interesante la música de las estrellas, que esto empieza en Pitágoras.
¿Se acuerdan? La música de las estrellas, que después inundó a todo Occidente, hasta Kepler, porque él estaba convencido que había música, le llamamos celestial, porque está en el cosmos, ¿no? Pero una música cósmica, una música inmanente en el cosmos, latente en el cosmos, y que los planetas en su deambular tenían sus melodías, emitían sonidos, y esos sonidos constituían una melodía. Ya les hablaré de esta si quieren un día. Es que es energía en definitiva. Sonido, materia, tal, todo es energía. Todo es energía. ¿Y qué es energía? Que se transforma. Claro, Nunca muere la energía, Claro. se transforma. Esto es una ley física, ¿eh? sí, sí. La energía se transforma. Una preguntita más. Es que ha sido muy bonito. Sí. Se nos ha hecho muy corto. Es que prefiero no... Sí, sí, está lo bien. poco, darlo... Porque si no se puede, podríamos perdernos. Esto hay que... Yo como tengo la estructura mental muy de historia, que la historia es mucha información, pero sacas 4 cosas. La esencia. La esencia. Sí. Muchas A mí me estás haciendo amar una cosa que yo lo tenía como que no era para mí, ¿no? Ah, Sí, estupendo. eso Ajena, es ajena verdad, a te lo tu... confieso que antes me aburría esos cambios de receta, digo, esto me apetecía más, pues. Hay muchas estrategias para la audición. Hay personas que quieren visualizarla. Sí, Incluso el otro día me llamó una señora en casa y dice, ay, es que cuando escucho música hago dibujos. Digo, bueno, es una sí, estrategia. sí. Otra estrategia es ir entrando en el mensaje sonoro, que es la más difícil. ¿Por qué? Porque el mensaje sonoro es abstracto, no lo podemos tocar. Esto de visualizar la música es intentar tocarla, Claro, verla, algo tangible, que la puedas manipular. Sin embargo, la música es abstracción, claro. no, es intangible, pero con una fuerza inmensa que mueve ejércitos, ¿eh? Por eso los militares son muy Hoy tal. pillos que lo saben, y los ejércitos antes, que iban, ahora no porque el sonido de las bombas es tan atronador, pero antes los ejércitos de tierra, la infantería y la caballería, iban con una banda de música, Sí, sí. que después influyó en todo el clasicismo muchísimo. ¿No? Ya hemos visto las marchas militares. Y estaban los genízaros, ¿han oído hablar? No. Eran las guardias de Turquía, Ah, los genízaros, que estos tuvieron mucha importancia en Viena, porque Viena fue ocupada por los turcos. Y era un cuerpo guerrero, pero que era un batallón de músicos. Y entonces llevaban, bueno, unas trompetas atronadoras y la música genízara, genízaros, son muy importantes. Y eran para embravecer a la tropa. Entonces una tropa, entre un poco de vinito y música y el olor de la pólvora, y desgraciadamente el hedor de la sangre. Que entonces ya somos peor que las bestias. Como siempre, evidentemente, la guerra es lo más terrible que el hombre ha organizado. Y estos ya ven que en el Antiguo Testamento, mátalos, húndelos, invádelos. Así es. Bueno, muy bien. Gracias. Muy gracias, gracias. muchas gracias por su atención, muchas gracias, me acompañan mucho. Yo disfruto Gracias a ti. explicando. Nosotros más. Estaba muy bien grabada la música también, ¿eh? Esta noche, o sea, no sé si es que está bien grabada o el reproductor lo hacía bien, pero que bien se oía. ¿Sí? Todo el detalle, ¿eh? Sí, sí, Sí. no sé.
Esta me la han dejado en la biblioteca, ¿eh? Qué De bien. aquí de Gracia, de la Plaza Lesseps. Fantástico. Sí, Está porque bien, ¿no? este es un oratorio muy caro.